Vincent van Gogh no fue solo uno de los mayores pintores de la historia, fue una mente singular, capaz de transformar el dolor en color, la soledad en arte y el sufrimiento en genialidad. Su nombre es sinónimo de pasión, intensidad y sensibilidad extrema, pero detrás de obras como Los girasoles, La noche estrellada y El comedor de patatas, hay una historia humana llena de altibajos, exigencias extremas y una resiliencia emocional impresionante. En este video vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Van Gogh, analizar sus frases, actitudes y anécdotas personales, y entender cuáles fueron las características mentales y emocionales que lo hicieron tan único. Usaremos conceptos modernos de psicología como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de inferioridad/superioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Van Gogh fue mucho más que un artista genial, fue un ejemplo humano de autenticidad, coraje y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate, este no es solo un video sobre arte, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formación inicial, la semilla de la sensibilidad y de la obstinada superacao. Vincent van Gogh nació en 1853 en los Países Bajos, en una familia de clase media con fuerte influencia religiosa. Desde niño, demostraba una sensibilidad incomún, lloraba al ver a personas pobres, escribía cartas profundas a sus hermanos y sentía el mundo con una intensidad que pocos comprendían. En términos psicológicos, esto indica un rasgo de personalidad altamente sensible e introspectivo, alineado al arquetipo del sufridor redimido, según Carl Jung, alguien cuyo motor interno es la búsqueda de significado a través del dolor. Él no encajaba en los patrones sociales, fue expulsado de escuelas, fracasó en carreras como comerciante de arte y misionero, y vivía en constante conflicto con su familia. Pero, en vez de rendirse, internalizaba cada fracaso como un llamado a algo mayor. Esto es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, algo raro incluso en la actualidad. Él creía que nada era imposible, bastaba sentir, expresar y persistir. Frases como "el arte es para aliviar el peso del mundo" revelan un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de validación externa, sino de su propio senso de propósito. Aunque también presentaba cierta ansiedad de expresión. Costumbraba revisar sus pinturas infinitamente, temía la reacción de la sociedad y en ciertos momentos evitaba mostrar su trabajo. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, proteger su energía y enfoque de distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente, que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión emocional con sencillez humana, lo que lo hizo admirado tanto por artistas como por personas comunes. Podía hablar con campesinos e intelectuales con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional bajo presión. Su caso nos enseña que ser diferente no es problema, es potencial, y que la verdadera genialidad comienza con el coraje de seguir adelante, incluso cuando nadie parece creer en ti. Rasgos de personalidad, sensibilidad, intensidad y autenticidad única. Al mirar a Van Gogh, vemos a alguien profundamente influenciado por el rasgo de personalidad conocido como neuroticismo elevado, uno de los pilares del modelo Big Five. Era emocionalmente intenso, propenso a altibajos, pero también extremadamente creativo. Adoraba aprender, estudiaba teología, literatura y arte, pero lo que lo hacía singular era su capacidad de transformar emociones en colores y formas. Esta mezcla de sensibilidad y persistencia y expresión visceral es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, término popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Él creía que nada era inmutable, bastaba sentir con verdad y pintar con alma. Frases como "pinto para no volverme loco" revelan un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de elogios, sino de su propio senso de misión. Aunque también presentaba cierta ansiedad de expresión. Costumbraba revisar sus pinturas infinitamente, temía la reacción de la sociedad y en ciertos momentos evitaba mostrar su trabajo. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, mantener el enfoque en lo que importa y evitar distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente,
que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con fragilidad interior, lo que lo hizo admirado tanto por colegas como por lectores comunes. Era capaz de conversar con pintores y campesinos con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino. Y ese camino exige coraje para seguir adelante, incluso cuando nadie parece entender lo que ves. Motivaciones inconscientes, buscar belleza como metáfora interna. ¿Qué realmente impulsaba a Van Gogh? No era dinero ni fama. Era algo más profundo, la búsqueda de significado, conexión y redención a través del arte. Él decía, el arte es el remedio para el dolor de la existencia. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de servir, independientemente de recompensas materiales. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Van Gogh representaba el ideal de autonomía y competencia, pero quizás careció de pertenencia, algo que explica su vida amorosa intensa y sus relaciones turbulentas. Sus cartas y anotaciones personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Escribió una vez, si puedo imaginar un color, puedo pintarlo. Esto muestra una visión casi misionera de su vocación, algo que lo ayudó a mantener el enfoque aún tras pérdidas físicas y emocionales. En términos prácticos, esa visión trascendental lo mantuvo firme ante críticas y rivalidades. Cuando la sociedad lo etiquetó como loco o incomprendido, respondió con más pinturas, más intensidad y más color. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. Aunque cuestionado, siguió ajustando su arte, probando hipótesis y reinventando soluciones. Van Gogh mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Acostumbraba grabar ideas en cuadernos, revisar pinceladas mentalmente y visualizar composiciones antes de tocar el lienzo. Investigaciones indican que esta práctica activa áreas cerebrales ligadas a la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo al desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera arte viene del corazón, y que equivocarse forma parte del proceso de transformación. Pero también alerta sobre la importancia de compartir nuestros sueños con personas de confianza, ya que a veces el exceso de individualismo puede generar soledad. Van Gogh vivía esto intensamente. Y su trayectoria nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de metas y aplausos? Patrones conductamentales, persistencia, obsesión y disciplina consciente. Van Gogh tenía una rutina meticulosa, se levantaba temprano, caminaba por la ciudad, observaba la naturaleza y pasaba horas pintando con una intensidad casi sobrenatural. Decía, pinto porque no puedo vivir sin eso. Esto revela un patrón conductual poco común, él entrenaba la emoción tanto como entrenaba la técnica. Podríamos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar tiempo y energía con propósito claro, pero sin perder liviandad. En cartas personales confesaba, lo creo con alma. No con prisa, sino con convicción. Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de la validación externa. Estaba conectado con la psicodinámica de la fluidez, algo que lo mantuvo firme aún tras derrotas graves y presión extrema. Aunque también tenía cierta rigidez mental. Acostumbraba rechazar sugerencias de colegas y demorar años en finalizar una obra, lo que generó conflictos con mecenas y hasta con su hermano Theo. Esto puede leerse como mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de superioridad, aunque contenido, aparecía en momentos de gran presión. En una carta personal escribió, a veces pienso que nací para pintar, que no encajo en ningún lugar, pero luego recuerdo que soy yo quien define dónde quiero estar. Esto muestra que, detrás de la genialidad, había fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía pintando, ajustando y encantando multitudes. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional,
y es una habilidad que todos podemos desarrollar. Van Gogh no era solo un pintor, era un investigador de sí mismo, que veía el lienzo como extensión de su alma. Vivía para descubrir formas, pero también para sentirse libre. Y esto nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quienes ven sus obras notan rápidamente esto: pintaba con pasión, pero transmitía alma. Era alguien que veía el mundo con ojos de artesano y manos de visionario. Y eso lo hace fascinante no solo como artista, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, cómo Van Gogh manejaba críticas y errores. Vincent Van Gogh vivió en una época de intensas disputas artísticas y culturales, especialmente durante el auge del impresionismo y el postimpresionismo. Ser criticado públicamente, ridiculizado por ideas y comparado con rivales exigió un tipo particular de fuerza, resiliencia emocional. Y la tenía, pero de una forma peculiar. Cuando la prensa lo llamó loco o descontrolado, no se rindió, respondió con más arte, más color y más intensidad. Esto revela un mecanismo de defensa maduro, mantener convicciones bajo presión externa. Aunque también internalizaba derrotas. Tras ser internado en hospitales psiquiátricos, entró en profunda depresión y llegó a escribir: "Sin arte, no soy nadie". Esto muestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para recuperación emocional, algo normal y humano. En términos de inteligencia emocional, podemos decir que era excelente en autorregulación, pero menos presente en la gestión de expectativas ajenas. Entendía perfectamente su estado interno, dominaba su atención y controlaba impulsos, pero no siempre lograba negociar espacio en medio de rivalidades o exigencias. Un ejemplo: acostumbraba rechazar elogios públicos, diciendo que no necesito medallas. Necesito silencio y paz para continuar mi misión. Esta frase refleja una mezcla de orgullo técnico y fragilidad emocional. Resistía la presión del mundo, pero pagaba un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación era excepcional, transformaba emociones difíciles en obras memorables. Pero al no cultivar redes emocionales de apoyo, cargaba solo el peso de su genialidad. Esto nos invita a reflexionar: ¿ser diferente es un don, pero estar solo es elección? ¿O será que, en algún nivel, Van Gogh necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca en lo profundo de la psique humana. Arquetipos mentales: el soberano, el artífice y el guardián del alma. Detrás de la figura de Van Gogh, había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo del sufridor redimido, aquel que transforma el dolor en belleza y el sufrimiento en arte. También era un artífice, alguien que amaba dar forma a la materia y transformar el caos en orden. Y, por fin, era un guardián del alma, movido por valores mayores que cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Van Gogh no veía el arte como carrera, sino como misión. En una carta afirmó: "Vivir es observar, imaginar y transformar". Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, la veía como maleable, cambiante, llena de posibilidades. Esta visión, junto con su intuición y autorreflexión, lo posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es defecto, es don, siempre que sea bien orientado. Además, Van Gogh tenía un fuerte senso de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus obras. Esto lo diferencia de muchos artistas que buscan notoriedad. Quería compartir alma, no solo éxito. Y esto lo convierte no solo en un modelo técnico, sino en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esa entrega absoluta al trabajo también trajo costos emocionales. Tuvo pocas amistades cercanas, vivió en soledad y raras apariciones públicas. Fue conocido por caminar solo por campos, revisar pinturas por horas y hablar consigo mismo mientras pintaba. Esto puede sonar solitario,
pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. Van Gogh nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás, para alcanzar lo extraordinario, sea preciso aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Van Gogh? Vincent Van Gogh nos enseña que el éxito no viene solo del talento, sino del Q emocional, la calidad emocional con la que enfrentamos la vida. Era sensible, persistente, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar significado antes del reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver el arte como aventura humana, no solo técnica. Su historia muestra que el talento puede manifestarse en ritmos distintos, que la rebeldía, cuando está guiada por propósito, es una virtud y que la perseverancia no es terquedad, sino pasión sostenida. Y, quizás lo más importante, ser diferente no es problema, es potencial. Van Gogh no encajaba en el sistema artístico de su época, pero precisamente por eso pudo crear algo nuevo. Si él hubiera seguido demasiadas reglas, tal vez jamás hubiera pintado la noche estrellada o dado alma a una paleta de colores nunca antes vista. Claro, también tenía sombras. Tenía dificultad para lidiar con relaciones, aceptar retroalimentación y reconocer que, por más puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero eso no lo disminuye, lo hace humano. No negaba sus debilidades, convivía con ellas y seguía adelante. Y esto es lo que llamamos madurez emocional, aunque imperfecta. Así que, ¿cómo aplicar esto a tu vida? Primero, asumiendo que tu forma de ver el mundo es valiosa, incluso si nadie la entiende ahora. Segundo, recordando que el tiempo es tu aliado y que no necesitas todas las respuestas ya. Tercero, entrenando disciplina creativa, aquella que mantiene el enfoque sin perder liviandad. Y, por fin, cultivando coraje para ser auténtico, incluso cuando eso te coloca al margen de lo convencional. Van Gogh nos muestra que la verdadera innovación comienza dentro de nosotros, y que el primer paso para cambiar el mundo es entender que impulsa nuestro corazón. Él vivió en busca de belleza, pero quizás el combustible real haya sido el deseo de comprender el universo y su lugar en él. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, sentido. Y si Van Gogh nos dejó algo, es la prueba de que la genialidad reside tanto en el cerebro como en el alma. Conclusao, reflexao final. ¿Cuál Van Gogh vive dentro de você? Vincent Van Gogh nos deixou uma herança maior que telas e cores. Ele nos ensinou que a mente humana pode redesenar a realidade se tivermos coragem de pensar de forma diferente. Não foi perfeito, nem isento de conflitos. Mas mesmo assim, nos inspira a buscar mais do que esperamos de nós mesmos. Então, eu te pergunto, qual Van Gogh vive dentro de você? O sofredor redimido que questiona sistemas. O artífice que desafía normas. Ou o guardião que, às vezes, se fecha para proteger su avisao? Independentemente de qual dessas fases resoe mais contigo, a uma mensagem clara, você pode mudar o mundo comecando por mudar a forma como encara sua própria mente. Van Gogh nos lembra que nosso maior laboratorio é nosso pensamento, e que a verdadeira revolucao comeca dentro de nós. Como ele próprio dice, normalmente passo días en falar com ninguém. Mas minas pinturas falam por mim. Tal vez o melhor que possamos facer seja viver com presença, curiosidade e coragem de seguir nossas próprias verdades, mesmo que o mundo ainda não esteja pronto para entendê-las. E aí, o que você pode aprender com Van Gogh? Assim como ele, você tem a capacidade de questionar, persistir, sentir e sonar, mesmo quando o mundo não entende. E tal vez, como ele, você carregue dentro de si não só o grande pensador, mas o grande ser humano. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários, qual licao de Vincent Van Gogh mais tocou você? Até a próxima!